Descubre lo escalofriante. 2 horas de historias de terror reales, reveladas en la noche maldita. La noche caía sobre la barriada como un manto oscuro, y entre los susurros de las casas, un escalofrío recorrió la piel de María. Miriam, la vecina de al lado, había contado que había visto cosas extrañas en el callejón, sombras que parecían cobrar vida, risas de niños que resonaban en lugares vacíos. Pero lo que la mantenía despierta eran los ruidos en la oscuridad. Cada crujido la sacudía hasta los huesos, y el latir de su corazón resonaba como un tambor inquieto en su pecho. Al llegar la noche, María se sentía atrapada en un laberinto de miedo. Samuel, su pequeño de apenas 5 años, dormía plácidamente, ajeno al horror que acechaba. De repente, un zumbido perturbador rompió el silencio, el sonido de un teléfono. Era un número desconocido. Con manos temblorosas contestó. «No confíes en nadie más», resonó una voz grave y apagada. Su estómago se contrajo. La advertencia colgó en el aire como un mal saludo. Después de colgar, la paranoia se adueñó de ella. Cualquier sombra parecía un recuerdo de su pasado, un eco de su expareja violento. Temía que él regresara. Volvió a mirar por la ventana, observando a sus vecinos con desconfianza. Don Felipe, un hombre amable del barrio que siempre sonreía, ahora se mostraba sombrío. Desde que las mujeres jóvenes habían desaparecido, él se había vuelto un extraño más, una figura que cargaba secretos en su mirar. La atmósfera se volvió pesada. Lo que alguna vez era un lugar de risas y calor humano, ahora se había transfigurado en un nido de murmullos y miradas furtivas. María escuchó a las vecinas hablar de brujería, de pactos oscuros. Las historias de su infancia, contadas por su madre, reverberaban en su mente. A veces es mejor dejar lo que no entiendes enterrado. La culpa la envolvía, preguntándose si su decisión de huir había despertado algo maligno. Un grito desgarrador hizo eco en su mente cuando Samuel apareció. «¡Mami! El hombre de la sombra me dijo que jugaría conmigo». Sus ojos grandes y asustados hicieron que su corazón se detuviera por un segundo. «¿Qué hombre, hijo?» «Uno que está en el patio». Ante el terror que sentía, María lo arropó, una oscura percepción la llenó. ¿Y si el peligro no era solo externo, sino que ya había invadido su hogar? Decidida, salió a buscar ayuda, pero la indiferencia de la policía fue un golpe más. «Son solo rumores, señora», le dijo el oficial, sin mirarla a los ojos, como si su miedo fuera una trivialidad. La frustración la hizo regresar a casa. El miedo la abrazaba, un fantasma mientras cada sombra parecía fluir, acercándose a su hogar. Sus pasos resonaban y la sensación de ser observada se intensificaba. Esa madrugada, los sueños se tornaron pesadillas. Gritos ahogados de mujeres desaparecidas la perseguían entre susurros. Al despertar, sintió un frío helado. La figura de don Felipe se recortaba en su mente, mirándola con una desesperación inquietante. Y ahí estaba, al borde de su cama, la sombra que la había atormentado murmurando. Su aliento se detuvo, la imagen era clara. El hombre del que todos hablaban estaba más cerca de lo que nunca imaginó. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La inquietud la devoraba. Mientras el inminente peligro acechaba, el vacío en su pecho se hacía más presente. La pregunta atormentaba su mente. ¿Podrían salir de esta pesadilla viviente?
La lucha por proteger a Samuel estaba solo comenzando, y la sombra que se acercaba a su hogar era solo el principio. Cuanto más buscaba respuestas, más oscuros se tornaban los secretos. ¿Era posible que el verdadero terror siempre hubiera estado justo a su lado? La mañana llegó con un silencio inquietante. María despertó con el corazón aún agitado, como si el eco de las pesadillas la persiguiera. Samuel seguía dormido, pero algo en su expresión parecida a un destello de temor hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Se acercó a su lado y le acarició el pelo, pero no podía quitarse la sensación de que algo estaba muy mal. Afuera, el día era soleado, un contraste inquietante con la oscuridad que había atrapado su mente. Las risas de los vecinos resonaban, pero para ella solo eran ecos distantes de una normalidad que sentía lejana. Aún recordaba la advertencia del teléfono, las sombras en el callejón, el murmullo del hombre de la sombra. Decidió que era tiempo de enfrentarlo. María salió al patio, con el ritual de la vida cotidiana pesando como una capa de plomo. Observó las plantas que había dejado marchitarse, el juego de luces que se filtraba entre las ramas. Fue entonces que algo llamó su atención. En la esquina del jardín, algo oscuro se movía. Su corazón se detuvo. «Samuel, ven aquí», llamó con un hilo de voz, temerosa de lo que pudiera encontrar. El pequeño, aún somnoliento, apareció tras ella, mirando con curiosidad. «¿Qué es, mami?», preguntó, los ojos fijos en la sombra. «No lo sé, cariño. Quédate cerca de mí». Se acercó cada paso pesado por el temor. A medida que se aproximaba, la figura se materializó. Era una muñeca rota, oscura y llena de suciedad, su rostro desfigurado, como si la hubieran abandonado en el tiempo. Sentía como si algo la observaba a través de esos ojos vacíos. «¿Por qué está aquí?», María murmuró, dando un paso atrás. Samuel la tomó de la mano, apretando con fuerza. «Es de la sombra», susurró él. «El hombre de la sombra me dijo que jugara con ella». María regresó al hogar, su mente tambaleándose entre la razón y la locura. ¿Era posible que todo esto fuera parte de un juego macabro? Volviendo a su refugio, sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Pasaron las horas, pero el miedo no cedía. La muñeca se había convertido en una obsesión. No podía sacudirse la sensación de que algunas fuerzas estaban manipulando su vida, reclamando su atención. Se sentó en el suelo de la sala, mirándola. Su mirada triste desafiaba su estabilidad emocional. Al caer la noche, un sonido rompió el silencio, un golpe sordo en la puerta trasera. María contuvo la respiración. ¿Era él? Miró a Samuel, que dormía profundamente en el sofá, y se levantó lentamente sintiendo el escalofrío recorrer su columna. Abrió la puerta y la luz exterior iluminó el callejón. Nadie, solo la muñeca, ahora reposando en el umbral. De repente, una risa infantil resonó en el aire, vibrando a sus espaldas. «¡Mamá!», Samuel gritó, despertándose con miedo. María se volvió. Su corazón comenzó a latir nuevamente con fuerza. La risita se repitió, resonando desde la oscuridad del callejón. «¿Quién está ahí?», gritó sintiendo pánico. La sombra en la penumbra creció y se movió. No había vuelta atrás. En el patio estaba el hombre. Su rostro se recortaba en la oscuridad, y su risa helada heló la sangre en las venas de María. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz quebrada, mientras el hombre daba un paso adelante. Con la lucidez de un eclipse, comprendió que la pesadilla apenas empezaba. La oscuridad parecía respingar, creciendo, ansiosa de devorarla. «Lo que quieres es la luz», susurró la sombra, y hacia ella se lanzaron sus brazos oscuros. Había cruzado la línea. ¿Estaba dispuesta a jugar ese juego que nunca eligió? Un rayo de luz blanquecina iluminó el patio, como un faro en medio de la oscuridad, revelando la verdad oculta. La risa del niño se convirtió en gritos y el horror creció.
El hombre no estaba solo. María comprendió que lo que había despertado estaba a punto de cobrar su precio. Podría salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde. El horror se desató con la risa perturbadora resonando en el aire. María sintió como si su espíritu se desgarrara. Sus instintos de madre la obligaban a actuar, pero el miedo la paralizaba. La figura del hombre de la sombra se hacía más nítida, y con cada paso que daba, la penumbra aumentaba a su alrededor, como si las sombras mismas estuvieran alimentándose de su terror. «¡Samuel! ¡Ven aquí!», gritó, pero su voz se perdía en el eco del desasosiego. Sintió las manos frías de la desesperación cerrándose a su alrededor. El niño, aún tembloroso y con el rostro bañado en lágrimas, no se movía. La risa se convertía en un susurro que serpenteaba por el aire, acercándose más y más. María dio un paso hacia adelante, decidida, mientras un viento helado emergía del callejón, llevándose consigo el flujo del entorno familiar y disipando la luz que antes parecía protegerla. Las luces de la casa parpadearon, titilando como un faro a punto de apagarse. La muñeca, desde su lugar olvidado, parecía observarla, como si fuera parte de aquella maldición. «Samuel, por favor». Una angustia profunda ahogó su garganta. Ella sabía que el tiempo se agotaba. Entonces el hombre habló, su voz un susurro resonante. «La luz no te salvará, madre. Solo es un espejismo». Se detuvo, y una risa siniestra siguió a sus palabras, invadiendo su mente, haciéndola dudar de su propia cordura. María sintió su corazón desbocado. Los recuerdos la asaltaban, cada momento de felicidad con Samuel contrastando con el instante presente. No podía permitir que ese ser malvado rompiera su familia. La furia brotó en su interior, y un instinto primario de protección la empujó hacia adelante. «¡No te llevarás a mi hijo!», gritó, buscando su propia voz en medio de la tormenta de caos. En su mente, un pensamiento fulgurante. ¿Cómo podía enfrentarse a lo imposible? Las sombras respondieron, arrastrándose hacia ella con un movimiento serpentino. «Tu determinación es admirable, María», dijo el hombre, acercándose, dejando escapar un aliento que parecía absorber la luz. «Pero ya has dado el primer paso». A la desesperación. Un destello de pánico atravesó su mente. No podía ceder. Con mano firme alcanzó a Samuel, lo tomó de la muñeca y lo arrastró hacia adentro, aferrándolo como si fuera el último hilo de su vida. Mientras cerraba la puerta tras de sí, un golpe resonó contra la madera, una fuerza poderosa que pareció sacudir la casa. «¡No puedes esconderte!», rugió el hombre desde el otro lado. Sus palabras eran un eco que parecía vibrar hasta lo más profundo de su ser. «¡Escóndete ahora!», le ordenó a Samuel, quien, aterrado, corrió hacia el sofá donde había estado durmiendo. María se dio vuelta, no sabía cuánto tiempo tenían antes de que él encontrara una entrada. La muñeca yacía en el suelo, cada vez más inquietante con su presencia ominosa. A medida que el miedo consumía cada rincón de la casa, María sintió un fuerte deseo de deshacerse de la muñeca, pero un nuevo pensamiento la asaltó. ¿Y si ella tenía la clave para liberar a su hijo? La muñeca, con su rostro desgastado, parecía ofrecerle una solución. «Hay un secreto, María», susurró en su mente, mientras el aire se espesoría con la risa burlona del hombre. «Jugar es solo el principio». En ese momento, la puerta se reventó con un estruendo y la figura emergió, desbordando en la sala, oscura y altiva. María sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. «¿Estás lista para jugar, madre?». Y en ese instante entendió que el verdadero juego apenas comenzaba. El eco del desafío retumbó en su cabeza mientras las sombras la rodeaban, y María enfrentó su destino, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Podría cambiar las reglas del juego antes de perder a su hijo por completo? Las risas apuntaron a su mente.
Pero una resolución nueva brotó. Un sacrificio. Pero, ¿estaría dispuesta a hacerlo? El hombre sonrió, y con esa mueca helada, se acercó más, como una sombra que finalmente salía a cobrar su precio. ¿Acaso era la muñeca un antiguo artefacto que podría liberarla o condenarla? El aire en la sala se tornó denso, casi palpable, como si las sombras hubieran ganado vida propia, abrazando a María y a Samuel. El hombre, con su sonrisa fría, avanzó, la luz del entorno distorsionándose a su alrededor. María sentía el sudor recorrer su frente, frío y pegajoso. La muñeca a sus pies parecía irradiar un poder oscuro. Su expresión descompuesta observaba la escena, como si supiera más de lo que María podía comprender. «¿Sabes, madre? Todo en este mundo tiene un precio», dijo el hombre mientras alzaba una mano huesuda. Las sombras se arremolinaban a su alrededor como un remolino, y cada palabra que pronunciaba parecía arrastrar más luz hacia su oscura esencia. La risa burlona que resonaba traspasaba los muros y se infiltraba en su mente, provocándole un dolor agudo. «¿Qué quieres de mí?», exclamó María con una voz que intentó que sonara firme, aunque se rompió en el último suspiro. «Solo un pequeño sacrificio, y disfrutarás del juego más espectacular de tu vida». La respuesta fue como un veneno que se extendía por su ser. María consideró la muñeca. Era posible que en ella residiera la clave de su salvación, y sin embargo, la perdición al mismo tiempo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. «¿Qué tipo de juego?», preguntó, no por curiosidad, sino por la necesidad de interrumpir esa conversación aterradora, de agotar la energía oscura que la rodeaba. «Un juego de por vida o de muerte. Solo tú puedes hacer la elección que determinara el destino de tu hijo». Con un movimiento abrupto, el hombre apuntó a Samuel, quien se había refugiado detrás del sofá, sus ojos grandes llenos de terror, más vulnerables que nunca. El niño temblaba, y en un instante se sintió aún más desesperada. «¡No te lo llevarás!», gritó, y el instinto maternal surge con furia. «Entonces, ¿jugarás?», dijo el hombre acercándose, dejando tras de sí una estela de sombras. Los ecos de sus palabras parecían prometer algo más que un simple reto. María sintió que era esclava de la situación. Cada elección que podía tomar parecía destinada a un círculo vicioso de horror. «Samuel, escúchame», dijo intentando mantener la calma. «Quédate quieto, no te acerques a él». Pero el miedo de su hijo colmaba el aire, y el hombre lo sabía. Se reía suavemente. Era un sonido seductor, persuasivo. «Has llamado a la oscuridad, madre», continuó el hombre, mientras sus ojos amarillos se posaban sobre la muñeca. «Cuanto más temes, más poder tengo. La muñeca puede ser el puente o el fin». La risa resonó, una cacofonía de locura. María sintió los contornos de la realidad sacudirse. La muñeca. Su mirada se centró en su rostro sin vida. Había algo latente, algo que despertaba interacciones oscuras y deseos reprimidos. Fue un momento, un relámpago de comprensión. Podía jugar el juego, pero no con las reglas del hombre. «¿Y si yo te ofreciera algo diferente?», desafió María, sabiendo que la línea entre la desesperación y la astucia era delgada y peligrosa. El hombre se detuvo, su sonrisa se ensanchó, como si la idea lo intrigara. «¿Qué tienes en mente?», preguntó casi jugueteando, mientras las sombras giraban a su alrededor en un frenesí. «Si la muñeca es el puente, puedo vengarme de ti con su ayuda», dijo, y un destello de esperanza y valentía atravesó su corazón. Esta vez era ella quien podía manipular el juego. «Dame poder, y te lo mostraré». El hombre se inclinó hacia ella, su risa más sonora. «¿Acaso la desesperación te ha llevado a creer que puedes negociar? Juguemos, pero recuerda, hay siempre un precio». De pronto, un eco de risas resonó desde la muñeca, una melodía sutil y escalofriante. «Vamos a jugar, María»,
retumbaba. La sala giró y con ella los recuerdos de lo que amaba. En ese instante el juego se tornó mortal. Un trueno resonó en la distancia. «Tú decides», agregó el hombre con un tono que arrastraba la atmósfera. «Pero recuerda, nadie sale ileso de esta partida. ¿Sería suficiente el poder de una antigua muñeca para cambiar las reglas del juego?» La pregunta flotaba en el aire, pesada y amenazante, mientras la oscuridad se cernía aún más sobre ellos. ¿Qué parte de su alma estaba dispuesta a entregar María? La muñeca sonrió, y en esa sonrisa algo se quebró. María sintió que el tiempo se detuvo. La risa de la muñeca reverberaba en sus oídos, mezclándose con la del extraño que la desafiaba. Todo en ella preguntaba si realmente podía jugar esa partida, si el precio que tendría que pagar no sería demasiado alto. «¿Qué tipo de poderes crees que puedo darte?», dijo el hombre, enarcando una ceja, mostrando una mueca burlona. «Los deseos suelen venir de la mano de oscuridad y dolor». «Ya he conocido el dolor, y aún así me levanté», respondió María, con más tenacidad de la que sentía. «Si hay algo que sé, es que puedo luchar por lo que amo, aun si eso significa bailar con la oscuridad». La valentía se entremezclaba con el terror. La delgada línea entre ambos comenzaba a desdibujarse. Samuel apenas podía mover su voz, pero lo intentó. «Mamá, tengo miedo». La súplica en sus ojos brillaba como un faro. María se agachó, apoyando sus manos en sus pequeños hombros. «No te preocupes, cariño, estoy aquí», le prometió mientras un escalofrío le corría por el cuerpo. Sabía que ese momento podría ser una trampa, pero no podía dejarse vencer. La muñeca, en el centro de todo, parecía esperar. El hombre comenzó a girar lentamente, gesticulando como si estuviera tejiendo un hechizo en el aire. Las sombras danzaban, susurros escalofriantes llenaban la habitación y el aire se tornaba más frío. «Escucha, María», dijo, su voz ahora un susurro envolvente. «Cada poder tiene un costo y la más mínima acción tiene repercusiones. El sacrificio que demandas sería personal». María apretó los dientes. La presión en su pecho aumentaba. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó, la voz firme, aunque temblorosa. «Quiero que utilices un trozo de tu propia esencia», respondió con serenidad. «No podrás verlo, pero sentirás el peso de tu decisión. Serás más fuerte, eso es seguro, y no solo eso, podrás alterar la realidad. Todo puede ser posible». Un fuego surgió en su interior, un deseo de proteger a su hijo que ardía como una antorcha en la oscuridad. Pero una voz en su cabeza susurraba advertencias. Era una trampa. Sin embargo, en su desesperación, la idea de perder a Samuel la llenaba de terror. «Hazlo, mamá, haz lo que debas», dijo Samuel, su voz apenas audible, llena de un extraño coraje que sorprendió a María. Con su corazón desgarrándose, comprendió que no había vuelta atrás. La muñeca parecía reír, sus ojos brillaban con anticipación, como si la situación fuera un espectáculo. Finalmente se encontró hablando. «Acepto», se forzó a pronunciar, dispuesta a reclamar aquel poder. La risa del hombre se intensificó, resonando como una tormenta de ecos. «Así sea», dijo él, «la elección ha sido hecha. Tu sacrificio será devuelto, pero a un costo que aprenderás a comprender. Prepárate, María. El juego ha comenzado». Las luces comenzaron a parpadear, y la sombra se abalanzó sobre ella con fuerza, absorbiendo cada pulgada de miedo y determinación en su ser. Sentía cómo su esencia se desgastaba, como si una parte de su alma se deslizara a una oscuridad desconocida. La muñeca, ahora vibrante con energía, susurraba cosas ininteligibles que rasguñaban su mente. Samuel retrocedió, horror al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. «No, mamá, no te vayas», gritó mientras el aire se cortaba. La realidad comenzaba a alterarse, como si el mundo estuviera a punto de colapsar.
«Mamá, por favor». La súplica de su hijo rasgó el silencio, pero el poder creció, oscureciendo sus sentidos. Empezó a perder la noción del entorno. Era un ruido ensordecedor, voces entrelazándose en una cacofonía, mientras una imagen surgía frente a sus ojos. Visiones de un futuro aterrador. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando como un tambor en su oído. Los ecos de promesas rotas y sombras de recuerdos perdidos comenzaron a rodearla. Ella sintió que todo se desvanecía y comprendió que el verdadero juego había comenzado, una elección que no solo afectaría a su vida, sino a la de Samuel. Y en ese instante se dio cuenta de que no solo lo había perdido a él, sino también a sí misma en el proceso. ¿Qué haremos ahora? Un nuevo eco preguntó en las sombras, mientras la casa temblaba y las paredes parecían cerrarse. Era hora de enfrentarse a lo desconocido, pero en el fondo sabía que la verdadera pregunta aún estaba por llegar. ¿Había algún camino para regresar? El espejo de las decisiones reflejaba un futuro incierto, y en sus manos el poder empezaba a desdibujar la línea entre el amor y la locura. Mientras todo giraba a su alrededor, el tiempo se detuvo, y la oscuridad se encarnó en la muñeca. La risa se detuvo y en su lugar un silencio pesado presagiaba un nuevo horror. ¿Sería posible regresar de la oscuridad? La respuesta resonaba en la penumbra, pero el eco de su propia elección la perseguiría en cada paso. María despertó de repente, como si hubiera estado sumida en un profundo sueño. Las paredes de la habitación se iluminaban débilmente, proyectando sombras distorsionadas que parecían moverse por sí solas. En su interior sentía un vacío, como si algo esencial se hubiera desgastado. La muñeca ahora yacía en el suelo, sus ojos oscuros brillando intensamente, a la espera de nuevas órdenes o destinos. «Samuel», murmuró, su voz quebrada, resonando en el aire helado. Inmediatamente buscó a su hijo, aterrada por lo que pudiera haberle ocurrido. ¿Dónde estaba él? El silencio era ensordecedor, y cada rincón parecía esconder secretos que no deseaba descubrir. Atravesó la habitación, sintiendo la presión en su pecho aumentar a cada paso. La intuición le decía que algo estaba mal, que había más en juego de lo que el extraño había revelado. Con un temblor en las manos, recogió la muñeca del suelo, su risa aún resonando en su cabeza como un eco tenebroso. La esencia oscura que había liberado comenzaba a manifestarse. Las ventanas se cerraron de golpe, el viento aullando como si intentara escapar. María sintió una intensidad a su alrededor, una conexión visceral con esa energía incontrolada. «¿Qué has hecho, María?», se escuchó la voz de la muñeca, fiel y burlona. Ella se detuvo, incapaz de creer que la muñeca pudiera hablar. «No, esto no es real», susurró, sintiendo la frialdad del sudor en su frente. El terror la envolvió, pero dentro de ella había una chispa de desafío que la mantenía de pie. «Tu deseo ha sido escuchado. Has aceptado la oscuridad y ahora te belongs», continuó la muñeca, girando su cabeza de manera antinatural, mientras sus ojos la miraban intensamente. Era como si el alma de la muñeca hubiera cobrado vida, enlazándose con la suya, y cada palabra resuena en su interior, sacudiendo sus entrañas. Al fondo, un sutil sonido llamó su atención, el llanto tenue de un niño. María corrió a la habitación de Samuel, la esperanza y el pánico colisionando en su corazón. Al abrir la puerta lo encontró sentado en el suelo, aferrándose a su almohada, su rostro surcado de lágrimas. «¡Samuel!», gritó, pero la voz que salió de su boca era profunda y grave, nada que ella reconociera. «¡No, no soy yo!», el pequeño pareció mirarla con temor y confusión. «Mamá, ¿eres tú?», preguntó, retrocediendo un poco, mientras la incertidumbre lo envolvía. «No, no soy esa». Trató de defenderse, pero el poder que había invocado parecía apoderarse de su voz.
Por un momento, sintió que era únicamente un espectador de su propia vida. Su corazón latía fuertemente mientras intentaba conectar con su hijo, a pesar de que un oscuro velo comenzaba a encerrar sus pensamientos. ¿Por qué estás usando esa voz? Regresa a mí, eres mi mamá. Samuel suplicó, pero la respuesta fue un eco frío, resonando entre las paredes. La muñeca, ahora en su mano, vibraba con un brillo ominoso. María comprendió que el juego había comenzado, y la línea que separaba su corazón de la locura se estaba desdibujando más y más. «No puedo dejarte», gritó, sintiendo cómo una sombra serpenteante empezaba a enturbiar su visión. El llanto de Samuel se convirtió en gritos de terror, y fue entonces cuando comprendió la profundidad de su elección. Había invocado fuerzas que no podía manejar, que amenazaban con consumirlo todo. En ese momento crucial, la muñeca susurró a su oído: «El poder tiene un precio. ¿Estás lista para pagarlo?» Las luces comenzaron a parpadear con violencia y el lugar parecía vibrar. Todo en su ser le decía que debía actuar, pero la desesperación crecía, su mente nublada por la oscuridad que había despertado. «Samuel, ven aquí», gritó, tratando de atraerlo hacia su lado, pero con cada intento, un hilo de debilidad se deslizaba por su cuerpo. Las sombras danzaban, y ella sabía que aunque deseaba salvar a su hijo, el peligro que había desatado ahora estaba en camino de tragarlos a ambos. Un grito desgarrador cortó el aire, y mientras los ecos de su propio terror la rodeaban, María se dio cuenta de que el poder que había buscado podría ser el mismo que la destruyera. ¿Por qué no había escuchado las advertencias? «Es tu último momento, María. Elige bien», resonó la voz de la muñeca, y con eso, el juego que había comenzado prometía ser más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Las luces se extinguieron de golpe, sumergiendo todo en una oscuridad total, y una risa macabra estalló en el abismo, justo antes de que María comprendiera que el verdadero horror aún estaba por llegar. María sintió cómo la oscuridad se cerraba a su alrededor como una trampa mortal, engullendo no solo la luz, sino también su sentido de realidad. La risa de la muñeca resonaba en su mente, una melodía diabólica que hacía eco en cada rincón de la habitación. La sensación de asfixia se intensificó, estrujando su pecho mientras trataba de aferrarse a la idea de que debía proteger a Samuel. «¡Samuel!», gritó, pero su voz era un murmullo agonizante. A su alrededor, sombras grotescas se retorcían, como si tomaran forma de los miedos que había escondido en su interior. Las paredes parecían cerrarse, apretando su alma en un abrazo helado. Acelerando el pulso, se acercó a su hijo que todavía se encontraba temblando en el suelo. La visión de su rostro desencajado la atravesó como una flecha de desesperación. «Soy yo, Samuel. Mamá está aquí». Pero las palabras salieron distorsionadas, como si una extraña fuerza intentara arrancarlas de su boca. Samuel la miraba, confundido y aterrado. «¿Dónde estás?», murmuró, su voz temblando. «¿Por qué me haces esto? Solo quiero a mi mamá». «El niño no puede ser salvado si no aceptas lo que eres», escupió la muñeca, alzando su voz como una neblina oscura que abría la puerta a un abismo sin fondo. «Tú elegiste este camino. Es hora de que elijas de nuevo». María sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si la casa misma estuviera viva, latiendo con el mismo terror que habitaba en su corazón. El llanto de Samuel se tornó en un gorgoteo, y ella se inclinó, extendiendo su mano hacia él. Pero al hacerlo, notó que el suelo se había vuelto resbaladizo como un océano en tormenta, y una sombra oscura la envolvió, succionando la calidez de sus recuerdos. De repente, una imagen apareció. Ella misma, sonriendo, abrazando a Samuel. Recuerdos de días soleados en el parque, risas alrededor de un helado derretido. Pero esos momentos
se desvanecieron al instante, reemplazados por visiones de pesadilla, escenas de la muñeca observándola con recelo, mientras sombras sin rostro acechaban en la oscuridad. «¡Despierta, María!», gritó una voz en su cabeza, pero parecía lejanas, como el eco de un tambor lejano. «¡No dejes que te atrape!». Con un impulso, se lanzó hacia Samuel, el amor maternal empujándola por encima del abismo que la rodeaba. «Samuel, ven, confía en mí». Pero el grito se convirtió en un gemido, mientras un frío agudo le calaba los huesos. Un alarido desgarrador brotó de Samuel, y un horror inexplicable se apoderó de ella al ver cómo el niño caía al suelo, paralizado por un terror inenarrable. La muñeca levantó una mano, su brillo oscuro iluminando la imagen de su hijo. «Tu deseo ya fue concedido, madre», murmuró con satisfacción. «Ahora debe decidirse el destino del alma». Un sudor frío recorrió la espalda de María. Su alma. El precio que había pagado parecía cada vez más costoso. «No voy a dejar que lo toques», afirmó, aunque su voz se tambaleaba entre la convicción y el miedo. Con un último impulso de fuerza, María cerró los ojos y se concentró. Luchó contra la oscuridad que la invadía. «No puedo ser parte de esto», se dijo a sí misma. «No puedo dejar que te atrape». Cuando abrió los ojos, la habitación temblaba y las sombras se agolpaban como un ejército, tensas y hambrientas. Pero en ese instante, un destello de luz surgiendo desde el fondo de su ser brilló intensamente. «¡Hazlo, madre!», insistió la muñeca, esta vez un grito gutural reverberando en el aire. «¡Libérate de la carga, o nectarás el destino de tu hijo!». María se sintió dividida, un torrente de emociones atacando su mente, amor, miedo, desesperación. En medio de todo, una pregunta asomó en su mente. ¿Qué es lo que realmente está en juego? Antes de que pudiera responder, un estruendo inundó la habitación, abriendo un portal oscuro tras de ella. El suelo se estremeció y las sombras comenzaron a estirarse, buscando consumir a ambos. «¡Samuel!», gritó, mientras todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. El tiempo parecía haberse detenido y la muñeca se reía, su risa resonando como un eco perturbador en el abismo. Aunque María intentó moverse hacia su hijo, una fuerza invisible la mantenía anclada, amenazando con arrastrarla hacia la oscuridad eterna. «¿Qué harás, madre? Tu tiempo se agota». Con una última mirada desesperada, comprendió que la única salida era desafiar la oscuridad y volver a la luz. Pero, ¿sería capaz de hacerlo antes de perderlo todo? Las sombras se acercaban y el alarido de su hijo se perdió en un silencio escalofriante. María se dio cuenta de que el verdadero horror aún estaba por revelarse y el peso de su elección ya no podía ser ignorado. El aire se volvió denso. Un frío que calaba los huesos cubría la habitación. María luchaba por liberar a su hijo de aquel terror que lo mantenía inmóvil en el suelo mientras las sombras se abalanzaban sobre ella, llenando el espacio con susurros que rasguñaban su mente. En un instante decidido, María repasó cada recuerdo, cada risa, cada abrazo compartido, como si su propia vida dependiera de ello. «No estoy sola», pensó, y sintió la furia del amor maternal dardeándola. «¿Crees que puedes salvarlo?», se mofó la muñeca, su risa burlona retumbando en las paredes. «Esta es solo una ilusión, María. Tu hijo ya forma parte de mi mundo». A cada palabra, las sombras se retorcían, formando figuras inquietantes que se acercaban con ansia, como si esperaran un solo movimiento de ella, pero en lo profundo de esos ojos vacíos avanzaban las imágenes de lo que debía hacer. «No puedo dejar que te lleves a Samuel», rugió, su voz tomando un tono feroz que hizo tambalear el aire a su alrededor. La muñeca, sorprendida, vaciló un momento,
pero rápidamente volvió a reírse con un eco que erizaba la piel. ¿Crees que la fuerza del amor puede competir con la oscuridad? La voz profunda y malévola echaba llamas, pero María no se detendría. Se volvió hacia Samuel, su pequeño rostro encajado en el terror. «Mamá está aquí», repitió, esta vez más firme. Sin pensarlo, se arrodilló y tomó sus manos temblorosas. «Debes luchar. Siempre hay luz en la oscuridad». A su alrededor, el portal negro zumbaba, mientras las sombras surgían en espirales de desesperación. Samuel, aún paralizado, primero vaciló y luego sus ojos se llenaron de un tenue brillo. «Samuel, mírala a los ojos, no dejes que te ciegue», gritó, aferrando sus manos con todo el amor que pudo transmitir. El niño lentamente comenzó a moverse, como si la luz de su madre fuera una antorcha en medio de la negrura. A medida que su voluntad despertaba, algo cambió en el ambiente. Las sombras comenzaron a dispersarse por un instante y la risa de la muñeca se tornó un rugido de rabia. «¡No! ¡No! ¡No! ¡Esto no puede estar sucediendo!», clamó la muñeca, mientras el pánico la envolvía. «¡Regresa a la oscuridad!». Y entonces, en un giro inesperado, todo se oscureció nuevamente. Las sombras comenzaron a gritar. Sus voces se mezclaron en un clamor atronador que retumbaba dentro de la cabeza de María y Samuel. «¿Qué están haciendo?», preguntó la muñeca asustada, mientras las sombras se agolpaban en una vorágine de furia. «No sucumbas», exigió María, sintiendo cómo la oscuridad intentaba aferrarse a Samuel como un ladrón. «Recuerda la luz, hijo mío, nunca estamos solos». Con la fuerza del amor y la voluntad, María trató de crear un escudo brillante entre ellos y el horror circundante. De repente, su cuerpo comenzó a vibrar, y la luz emitida de su interior creció tan intensa que comenzó a consumir a las sombras. Era como un amanecer en medio de la tormenta. Las garras oscuras se tambalearon, notando la intensa resistencia de la madre. Agradables recuerdos empezaron a brotar de la luz. Nubes de risas y abrazos se mezclaron con su esencia. Pero entonces, en un último intento para recuperar el control, la muñeca lanzó un grito desgarrador que resonó en la habitación. «Lo que veo va más allá de lo que puedo comprender. Libérate de tu amor, María, así sobrevivirás». La muñeca estaba perdiendo poder. «No lo haré», gritó con la fuerza de un huracán. Con un explosivo grito, concentró toda su energía en Samuel. «Necesito que luches conmigo, hijo. Juntos podemos». Y en ese instante, como si una chispa encendiera el aire, Samuel levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una determinación renovada. «Voy a luchar, mamá». Las sombras gritaron nuevamente, pero esta vez el terror era palpable. Ya no eran ellos los que avanzaban. Era María y Samuel, quienes estaban preparados para enfrentar la oscuridad. La luz que ellos emanaban brilló con tal fuerza que comenzó a desterrar a las sombras, fragmentándolas en un mar de gritos que reverberaban en su ser. Pero un último golpe quedó en el aire. El grito de la muñeca resonó con ominosa claridad. «Recuerda, lo que has elegido siempre tiene un precio». De repente todo se quedó en silencio, y la luz se mantuvo brillando entre ellos como una olla al fuego. Sin embargo, un estremecimiento recorrió la habitación. María sintió un frío intenso en el fondo de su estómago. La realidad parecía desvanecerse, pero una pregunta retumbó en su mente. ¿Qué precio habían pagado realmente? Con esa inquietud, la luz brilló aún más, pero ya había sombras en los bordes. Lo que el destino les tenía preparado no estaba claro. El silencio en la habitación era ensordecedor, como si el propio aire se hubiera detenido para contemplar la batalla que se avecinaba. Las sombras, una vez desvanecidas, comenzaban a acercarse de nuevo, aún titilando con un eco de desesperación, mientras María y Samuel se aferraban el uno al otro. «¿Qué precio hemos pagado?».
María repetía en voz baja, temiendo la respuesta. La luz que emanaban temblaba, insegura, como si también ella dudara de su poder. Samuel, sintiendo la inquietud de su madre, estrujó más fuerte la mano de ella. «Mamá, ¿qué significa eso?», preguntó el pequeño con una voz aún cargada de miedo. La muñeca, ahora asustada, comenzó a reír de nuevo, pero esta vez estaba más que frustrada. Había una nota de locura en su risa. «¿No lo entiendes? Cada chispa de luz que crees que has traído significa más sombras. Y mi mundo está viniendo hacia atrás». De pronto, un viento helado atravesó la habitación, soplando desde el portal que parecía cobrar vida, como si un inmenso ser oscuro estuviera empujando para salir. Las paredes temblaron, y un retumbar latente reverberó en el suelo. María sintió que los recuerdos felices que había usado para contrarrestar la oscuridad comenzaban a desvanecerse, como hojas secas llevadas por la tormenta. «No puede estar pasando», murmuró, aterrorizada, mientras la luz comenzaba a parpadear. «No podemos dejar que vuelva», exclamó Samuel, con una valentía que sorprendió a María. Su pequeño corazón, aunque asustado, latía fuerte, impulsando una energía que incluso ella desconocía. Con una respiración honda, María se armó de valor. «Tienes razón, hijo, pero necesitamos más que solo fe». Sus palabras resonaban con un nuevo impulso. Debemos recordar cada momento hermoso, cada risa, y compartirlo con el mundo. Esa es nuestra única esperanza. Los ecos de los buenos recuerdos comenzaron a tomar forma en el aire, flotando como pequeñas luces doradas. Momentos olvidados se materializaron. Risas en el parque, historias contadas en noches de tormenta, caricias suaves en la frente, mientras Samuel se dormía. El amor desbordaba, y María lo sentía correr por sus venas como un torrente. Pero las sombras querían devorar esas luces. «¡Detente!», gritó la muñeca, ahora con una clara nota de desesperación. «No dejes que esos recuerdos te controlen». Su rostro se distorsionó, mostrando brevemente el verdadero horror que había guardado. Su piel parecía arrugarse. Sus ojos se hundieron mientras el terror saturaba el aire. La luz brillante de los recuerdos se unió en un solo haz, proyectándose a través de María y Samuel, intentando romper las sombras que estaban cada vez más cerca, tratando de recuperar el control. La muñeca, sin poder soportar el poder de ese amor, se lanzó al frente como un torbellino, sus garras de oscuridad extendidas, buscando atrapar a María. «Pagarás el precio, María, siempre hay un precio». María sintió un escalofrío volver a recorrer su columna. «¿Qué me quitarás esta vez?», se atrevió a preguntar, sintiendo que el calabozo de la duda se cerraba a su alrededor. «Lo más valioso que posees». La muñeca sonrió, pero era una sonrisa cargada de maldad. «Tu hijo». Samuel se estremeció. La condena flotaba sobre ellos como espadas afiladas. En ese instante voló un relámpago de pánico. «¡Mamá!», exclamó el pequeño. «¡No, Samuel!», le respondió. El corazón de María se retorció ante el terror visualizado en el rostro de su hijo. Sabía que el tiempo se agotaba. El amor que habían convocado estaba desgastándose. «Debemos hacerlo ahora, hijo, recuerda lo que somos», le dijo, mientras las sombras comenzaban a proyectar sus largos dedos en busca de su presa. La muñeca, furiosa y triste al mismo tiempo, se preparó para lo que vendría. En ese momento de la lucha, María se dio cuenta de algo crucial. Para derrotar a la oscuridad, tal vez no solo necesitaban luces, sino también un sacrificio. ¿Estaban dispuestos a pagar un precio tan grande? La pregunta resonó en su mente, mientras las sombras se abalanzaban sobre ellos y la risa de la muñeca se convertía en un eco desgarrador. «¿Qué tipo de sacrificio, mamá?», murmuró Samuel, lentamente comprendiendo el verdadero peligro que enfrentaban. «Un sacrificio que puede salvarnos a ambos». Y en el último susurro,
todo se oscureció nuevamente. La luz parpadeante que habían creado se extinguió, y se enfrentaron a la incertidumbre del abismo. ¿Había algún camino de regreso? ¿Qué les costaría sobrevivir a este terror? La muñeca reía, y en su risa había una ominosa verdad. María se sintió desvanecerse en la oscuridad, como si todo alrededor suyo se desintegrara. Las sombras, como serpientes enfurecidas, comenzaron a acercarse, dispuestas a reclamar lo que habían venido a buscar. La muñeca, con su mirada perversa, sonreía como una reina en su dominio. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, María apretó la mano de Samuel. Recordó los momentos que habían compartido, cada risa, cada abrazo. Su amor era la luz que podía disipar aquel terror. No estoy sola, pensó, e invocó esas memorias. «Recuerdos», gritó, y con toda su fuerza comenzó a compartir con Samuel aquel torrente de luz. «Recuerda cuando jugábamos en el parque, cuando bailábamos juntos bajo la lluvia». Las palabras brotaban de su boca, y con cada frase, las sombras retrocedían. Samuel, confundido pero decidido, cerró los ojos y se unió a su madre. «Mamá, yo también recuerdo, el helado de chocolate, el perro en el parque». Su voz resonaba más fuerte, su pequeño corazón, lleno de valentía, iluminaba la oscuridad. Las imágenes danzaban a su alrededor, formando un círculo de luz resplandeciente. La muñeca, temiendo aquello, gritó: «¡Deténlo! ¡No te dejaré escapar!». Pero el poder de su risa se había vuelto débil frente a aquella luz maternal. Las sombras intentaron devorar esos recuerdos, pero no podían con el amor que emanaba de María y Samuel. «Ahora, hijo, usa todo lo que somos». María lo instó. Samuel asintió y levantó su pequeña mano. De su interior brotó un resplandor que se unió al de su madre, formando un torrente de luz que iluminó la habitación con un brillo deslumbrante. El horror de la muñeca se reflejó en sus ojos. «No puedes hacer esto, no puede ser». Su grito resonó con ira, pero la luz ya había comenzado a consumirla. Las sombras se debatían, desgarrándose en 1000 pedazos ante la fuerza combinada de un amor inquebrantable. María sintió que una paz invadía su ser. Estaba lista para el sacrificio. Con cada momento volando, entendió que el verdadero poder de sus recuerdos no solo podía vencer al mal, sino también liberarlos a ambos de la pesadilla. Tenía que dejar ir una parte de sí misma para proteger a su hijo. «Te entrego mi miedo, mi dolor», gritó, y con esas palabras se sintió despojar de una carga que había cargado por tanto tiempo. Sintió cómo lo que una vez la ató ahora le daba la fuerza para enfrentar su destino. «Samuel, confía en mí. No dejes que te atrape», le dijo, mientras la luz cernía la habitación. «Debemos seguir juntos, ahora». La muñeca, desintegrándose, lanzó un último grito que cortó el viento. «Siempre hay un precio, María. Nunca escaparás de la oscuridad». Pero sus palabras ya no tenían poder. Con cada chispa de luz, la muñeca se desvanecía, y las sombras a su alrededor brillaban, retorciéndose, buscando escapar, pero sin éxito. «Ya no quiero tener miedo», exclamó Samuel, y con su voz la luz aumentó aún más, iluminando la oscuridad con un brillo ardiente. Juntos aullaron al unísono: «¡Basta!», y en ese instante todo se iluminó con una claridad abrumadora. La habitación, una vez sombría, se llenó de colores cálidos. Las sombras se desvanecieron en el aire, dejando solo la luz y la risa de los recuerdos. «Lo hemos hecho, mamá», murmuró Samuel mientras la paz reinaba donde antes había terror. Su voz, un hilo de luz en el resplandor, resonó en la habitación. María, con lágrimas de alivio en los ojos, abrazó a su hijo, sabiendo que habían derrotado al horror. Pero a la vez sintió que algo había cambiado en ella. Permitirse dejar ir la tristeza había abierto espacio para la esperanza. El silencio ahora se sentía ligero, como si un nuevo capítulo
hubiera comenzado en su vida. Poco a poco, las sombras terminaban su viaje, y con la muñeca ya consumida por la luz, todo parecía posible. «Siempre estaré aquí para ti», le dijo, mientras miraban por la ventana y veían el sol salir, desnudando la noche con su luz brillante. María comprendió que habían atravesado un abismo, pero no solo habían sobrevivido, habían renacido. La vida, repleta de posibilidades, se expandía ante ellos. Sintiéndose de nuevo en casa y unida, María respiró profundamente, sabiendo que la batalla interna y externa no la definiría. Había aprendido a buscar la luz en medio de la oscuridad como un faro de esperanza. Era momento de construir un nuevo mundo, uno donde el amor siempre guiaría sus pasos. Así, con el abrazo de amor y el calor del nuevo amanecer, María y Samuel abandonaron la habitación, dejando atrás lo que había sido, listos para vivir el futuro que les esperaba. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que deslumbran la mente y el corazón. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mantener viva esta comunidad tan especial. Inundamos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar y hacer crecer esta familia.